name is Sigmund Freud. From my own years of therapeutic À experience, savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de parler que des choses qui ont... Was interested in the 25 sens, le sujet supposé where the hell savoir. did I get these ideas, you know? El replanteamiento del papel social de la psicología en América Latina. Black box. Si ya estás muy cansado de pasarte la vida todo el tiempo buscando la solución, con terapia divinos pero nada camina, incluso algún pastor de televisión, vos mejor escucha. La caja negra no te va a ayudar. La caja negra. La caja negra solo la va a complicar. La caja negra. La caja negra no te va a ayudar. La caja negra. La caja negra anda a saber que te encontrás. La caja negra. Estamos abriendo La Caja Negra, radio de psicología. La complejidad de la mente en entrevistas simples. Conducción, Sebastián Gulín. Acompañan Emma Secheni, Luciano Rossi, Dante Ferraro. Por FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. La caja negra no saber que te encontrás. La caja negra. La caja negra en terapia con Gigán. La caja negra. Bueno, hoy estamos en el séptimo programa de La Caja Negra. Yo les prometo que la próxima canto yo solo. Dale, Lucho, en la próxima el vos solo a capela. Sí, les rapeo un coso. Hoy entrevistamos a Keegan porque va a ser un programa dedicado al cognitivismo, que se ha puesto muy en boga y en su máximo esplendor estos últimos años. Venía en las espaldas del psicoanálisis y ahora ha tomado vuelo, así que vamos a entrevistar al referente del cognitivismo acá en Argentina, que es Keegan, que hasta tiene un posgrado, tiene una cátedra en la UBA y fue presidente del Centro de Cognitivismo en Argentina y miembro de varias asociaciones a nivel internacional. Así que va a estar muy bueno, vamos a dedicarnos a pleno al cognitivismo hoy. ¿Cómo está la mesa? Luciano, Emma, Dante. ¿Vos decís, Eva, que lo va a superar? Yo soy más integracionista en ese sentido, como que tender a la confluencia y no necesariamente la superación de una teoría por la otra. Bien, no sé, yo lo veo como que está tomando mucha fuerza y que al sistema le es mucho más, funcional, ¿no? No sé si decir funcional, ¿no? Pero como que va más con esto de buscar resultados prácticos, que lo hemos charlado muchas veces también acá, de plazos acortados, de objetivos, de brindar resultados de eficacia, de investigaciones y como más amistoso con la empiria, ¿no? Entonces como que viene bien a nivel masivo, sistema, a nivel mundial. Pero cuesta a la vez pensarlo por cómo venimos nosotros que están cargados de psicoanálisis, siendo este país como el de los más psicoanalistas de todos. Sí, el más. Sí. El más. Yo creo que pasamos por varias etapas, ¿no? Cuando uno, Keegan, que lo entrevistamos hoy, es historiador también, sí, y de todo lo que es el desarrollo de la ciencia psicológica, pero ha pasado por muchas etapas y ahora está en un nivel muy dicotómico, está como enfrentado a Boca River, está los que son bien psicoanalistas, se polarizó bastante, y los bien cognitivistas, y se están trazando algunos puentes y tratando de superar eso, ¿no? Como en nuestra ciudad, Ávila, hablaba de trascender eso. Y creo además también otra cosa, que es que se socializó, se divulgó a círculos que no son científicos esta división. Por ejemplo, no sé, mi tía me preguntaba el otro día, ¿yo estoy yendo a un psicólogo cognitivista o psicoanalista? Porque escuchó que Manes hablaba del cognitivismo, de la diferencia con el psicoanálisis. Claro. Entonces está como, ¿viste?
cruzó el círculo científico esa división y se está poniendo en boga también. Pero por otro lado escucho muchos profesionales ya recibidos que me dicen, cuando hablo con por ejemplo, son psicoanalistas, cuando hablo con un cognitivista de alguna patología en particular, termino reconociendo que estamos diciendo más o menos lo mismo, pero con palabras un poco diferentes. Sí, pero en algunas cuestiones, en otras es como que directamente no hay puntos en común. No van a hablar de compulsión a la repetición los cognitivistas. No por van a ejemplo. hablar de Edipo tampoco, ni de lapsus, ni de cómo se entiende el sueño. Pero Eso a la hora práctica de atender a alguien quizás es más parecido a lo que claro, pueden asumir, ¿no? Y de cierta manera, algunos han entrado a lo que es el misterio de la psiquis de un ángulo, otros han entrado de otro. No digo que son válidas todas las teorías en su conjunto, pero yo creo que, se toma de la psiquis de ciertos ángulos y de otras teorías, y hay una cierta confluencia desde diferentes puntos, ¿no es cierto? Como la metáfora del elefante y los ciegos, conocida. Algo por ese sentido, por ese lado. Yo mira, te cuento una cosa. Me decís en resultados, como por ejemplo una tabla comparativa, en psicoanálisis por un lado y cognitivismo, y te digo resultados, cognitivismo, vas a empiria, cognitivismo. Te sumo todos los puntos a favor del cognitivismo. ¿A qué vas? A un psicoanalista. Hay algo que no puedo explicar de ahí del psicoanálisis que igual lo sigo comprando. Sí, seguro. Por más que esté cada vez más inclinado del lado científico. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué yo, entre otras variables? Porque creo que el psicoanálisis no es la única teoría o cuerpo teórico, pero el psicoanálisis va de lleno a lo más intrincado del sujeto, a lo que más hace ruido de las personas que no estudian psicología. Lo que más atraviesa la vida de los sujetos, eso investiga el psicoanálisis, con todas las consecuencias, con un objeto muy complicado de abordar y por eso el lenguaje complicado, pero el psicoanálisis está... Como que lo que más capta la complejidad humana. Con lo que vos te quita el sueño, con lo que a vos te hace no dormir en las noches, que te angustia. El psicoanálisis intenta dar una respuesta porque a eso. En definitiva el cognitivismo también es bastante simplista en eso, ¿no? Son como cosas bastante expresables, son como, estos son los síntomas, este es mi cuadro de síndrome. Como la neurociencia. Ojalá yo hubiera estudiado neurociencia, que estudio las neuronas, las conexiones sinápticas, los cuerpos neuronales, y utilizo un lenguaje simple, no me arrojo demasiado. Ojo, también la neurociencia tiene una complejidad impresionante. No voy por ese lado. Pero me refiero, el cerebro humano, al ser tan tangible, es un objeto fácil de describir, de hablar, de comunicar. Ahora, ¿cómo comunicas la complejidad de, no sé, las desviaciones sexuales, si se quiere? Bueno, igual el psicoanálisis no ganó premios en comunicar, me parece. No los ganó, pero por lo esquivo de su objeto de estudio. Y por ese lado, eso es lo que digo. Bueno, ahora habría que debatir, discutir si ojo. eso es ciencia, ¿no? Sí, algo que no obvio. puede escribir, Sí, ni sí, comunicar, ni generar experimentación a partir de eso, como Totalmente. grupos control y todo lo que implica. ¿No se podrá hacer experimentación? Y sí, para mí lo que está diciendo Luciano, que lo llevó muy bien, que es la complejidad humana, no sé hasta qué punto se puede medir tu capacidad de dar amor, de disfrute, ¿entendés? Y yo creo que se podría empezar con cosas más simples y tender a lo más complejo, qué sé yo. Yo creo que se podría intentar. La beta que le veo es la integración, ¿sí? Abordar los problemas desde varias ópticas es como un acercamiento a dar una respuesta desde todos los ángulos. Por ese lado. Después tener lo epistemológico ahí para tener en cuenta. Yo creo que en 100 la años... integración que vimos con Fernández Álvarez era cognitivista en última instancia. Sí, totalmente. En 100 años más no se va a hablar de psicoanálisis, me parece. A ver, te la firmo, pero me tampoco parece. de cognitivismo, de algo superador. Yo tengo la esperanza puesta en eso. Pero por hegemonía el cognitivismo va a cooptar lo que es el campo psicológico, digo yo. Se va a hablar de psicología, pero va a ser procesos básicos, de información, me parece. No sé, yo no tiendo a ver el futuro como una línea recta, sino entiendo lo elíptico de la historia. Sí, en algún momento se va a volver, sí. Bien, bueno, como siempre vamos a continuar con esta serie de micros internacionales para que ustedes estén viendo el espíritu del momento a nivel global de lo que es la psicología. Vamos a entrevistar, hay personas, psicólogos, también estudiantes de distintos lados. Les cuento lo que viene ahora en futuro. Viene gente de Cuba, de Venezuela, de Perú, que va a estar haciendo Catriel Fierro, de Israel, que lo voy a entrevistar yo, que es argentino, pero que trabajó para los militares, se dice así. El ejército. El ejército israelí, con los soldados que generalmente están con un cuadro de post-trauma. Entonces estaba trabajando en eso, estrés postraumático.
Y bueno, y también la perlita extravagante de China. Sí, que estamos consiguiendo seguramente para agosto. Vamos a entrevistar a un psicólogo chino. Todavía está escalando la muralla. Termino de escalar y viene. Y Lucho, vos ibas a entrevistar un árabe, ¿no? Estamos en tratativas para entrevistar un árabe. Perfecto. Sí. ¿Cómo van esas diplomacias internacionales? Bien. Está por desatar la tercera guerra mundial. El eje del mal. Bien. Bueno, vamos a eso. Ya seguimos. Vamos a estar llamando en comunicación telefónica con Eduardo Keegan, el referente acá en Argentina de psicoterapia cognitiva. Soy Héctor Fernández y no me gusta la caja negra, pero la verdad que me gusta. Yo, soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí, de un barrio pero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí, el pueblo entero está primero y luego me importa un maní. Soy un rapero, informar es lo que debo, sí, como un reportero, pero del que no vine a comunicar la verdad que no sale en la caja negra que miente y engaña yo. Estás escuchando La Caja Negra. Por FM de la Azotea. Volvemos a La Caja Negra, Radio de Psicología. Ya estamos en línea con el doctor Keegan, Eduardo Keegan. Él es psicólogo de la Universidad de la UBA, es profesor universitario, también es investigador, es reconocido a nivel nacional e internacional. Me parece, ahora nos lo va a confirmar, que estudió en Londres. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos contás, este dato, tu formación es en Londres, ¿no? En realidad yo tuve una beca del British Council, la agencia cultural del Reino Unido, para estudiar en el Instituto de Psiquiatría de Londres. Bien. Eso fue en la década del 90, principio de la década del 90, el año 94. Bien, bueno, interesante, está formado en otros horizontes que quizá un poco limitado la Argentina. ¿Nos puedes contar en qué estás trabajando? En realidad, yo trabajo como profesor universitario enseñando psicoterapia y particularmente terapia cognitivo-conductual, tanto en la carrera de grado de psicología de la UBA como en el posgrado. Ahí en el posgrado dirijo ya hace unos 20 años un entrenamiento en terapia cognitivo-conductual. Y como vos mencionabas en la presentación, como todo profesor, hacemos investigación, tenemos varias líneas de investigación en el equipo. Yo coordino la cátedra, pero hay varios equipos de investigación. Sí. Y bueno, y a su vez, como parte de mi trabajo, veo pacientes también, hago clínica también. Bien, le contamos quizá a la gente de que lo que se llama la primera hora en psicología es el conductismo, la segunda es el psicoanálisis, la tercera es la parte más humanista, transpersonal, que viene más de lo que es la filosofía oriental, y para entender vos, Eduardo, también estás comunicado con lo que es la tercera ola, que es esta, que tiene que ver con lo que se llama terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Sí, en realidad del campo de terapia cognitivo-conductual ha tenido como diversas fases. La terapia de aceptación y compromiso es una de las representantes de eso que se llamó la tercera ola. Ahora se está tratando de abandonar un poco esa terminología porque hasta las mismas personas que la propusieron en su momento están ahora como, pensando que por ahí no es la mejor terminología, pero efectivamente yo trabajo dentro del campo de lo cognitivo-conductual en las diversas variantes, es realmente un paradigma bastante amplio y diverso. Bien, ¿y cuáles son esos paradigmas, esos pequeños? Una es la terapia de aceptación y compromiso, otras cuáles son. Contando lo simple, en realidad los primeros tratamientos, yo estudié en el Instituto de Psiquiatría de Londres, ahí se fundó en 1946, ahí surgió los primeros tratamientos conductuales aplicados a la ansiedad. Después, en la costa este de Estados Unidos, particularmente Tim Beck desarrolló los modelos cognitivos y los aplicó a depresión, pero sí, también combinándolos con estrategias terapéuticas conductuales. Después en los 80 se dio así como la fusión entre la terapia cognitiva y la terapia conductual y dio origen a lo que se conoce como terapia cognitivo-conductual, y después en los últimos 15 años
aparecieron muchos cambios, como la introducción de las estrategias de meditación, de mindfulness, el foco en valores, el foco en aceptación como estrategia de regulación emocional, en lugar de simplemente el cambio cognitivo, y apareció lo que se conoció como tercera ola. Pero como yo te decía, yo prefiero no usar mucho la terminología esta porque ya está un poco de moda y además porque en realidad no es una periodización muy buena. Pero bueno, sí, se los conoce así como coloquialmente como tratamientos de tercera ola o tercera generación. ¿Qué opinás de... Nosotros estábamos charlando antes de comunicarnos con vos de que quizá veíamos haciendo de adivinos en un futuro una hegemonía total del campo cognitivo y en detrimento del psicoanálisis que hasta ahora ha estado muy arraigado en la Argentina. ¿Vos tenés esa creencia también de que está en su albor y va a continuar para expandirse, por lo menos acá? Mira, a ver, la Argentina es un país un poco especial, siempre lo ha sido en el campo de la psicología clínica. Yo te puedo decir un poco, digamos, afuera la terapia cognitivo-conductual ha sido el modelo de más desarrollo, o cualquiera de las variantes, o si querés la terapia de tercera ola, ha sido claramente el modelo de más desarrollo en los últimos 20 años. Yo creo que eso, poco más tarde de lo que yo pensé, pero finalmente está pasando en Argentina. Yo no creo que vaya a desaparecer el psicoanálisis, ni mucho menos. Lo que creo que va a tener un rol muchísimo menos protagónico del que ha tenido. De hecho, eso ya está pasando. ¿Al psicólogo le sirve, le puede servir de algo, le es útil de alguna forma, aunque sea el psicólogo cognitivo, más llamado ese paradigma, el psicoanálisis? ¿Qué puede tomar del psicoanálisis? Mira, lo que pasa es que, a ver, el psicoanálisis, es una pregunta un poco compleja esa, pero primero que el psicoanálisis ya ha hecho la contribución a la historia de la psicoterapia, es decir, la primera gran forma de psicoterapia contemporánea es el psicoanálisis, y hay un montón de cosas que dijo Freud o el campo psicoanalítico en general que están consolidadas dentro de la psicoterapia. Yo creo que el problema no es ese, me parece que el problema es tratar de preservar esa teoría como en estado puro, esa práctica clínica en estado puro, y de alguna manera rechazar con cierta cuestión conservacionista cualquier innovación, que es como si los terapeutas cognitivos-conductuales se aferraran a las cosas que decían en los años 60, cosas que claramente no pasan. Entonces, por un lado, sí, a ver, nosotros trabajamos con un montón de cosas que tienen una historia psicoanalítica, eso por un lado. Por otro lado, tenés la psicoterapia psicodinámica, que efectivamente investiga, y eso, lo que pasa es que cuando vos haces investigaciones de comparación de resultados y eso, bueno, en muchas cosas la terapia cognitivo-conductual le gana, con lo cual, bueno, ese es otro tema también, que cuando miras resultados en cantidad de cosas, resulta más potente la terapia cognitivo-conductual. ¿En qué Entonces, cosas esa es gana? otra discusión que acá en Argentina es muy compleja de dar. ¿En qué cosas gana, por así decir? ¿En qué cosas se muestra efectivo esa terapia cognitiva? Mira, la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, en los que es trastornos de ansiedad, tiene una especie de supremacía de resultados muy contundente. La verdad que es bastante mejor que la medicación en un montón de sentidos, y en general hay un montón de estudios que muestran superioridad sobre esta forma u otras formas de psicoterapia. Entonces, este es un tema controvertido, pero yo te tengo que decir una cosa sintética, ahí claramente hay una ventaja. Bien. Y en en otros depresión, terrenos, por quizás, ejemplo, uno puede discutir estábamos leyendo justamente antes de venir un artículo donde se veía que había, más o menos demostraba que la investigación era sobre 70 estudios que tenían que ver con el tratamiento cognitivo-conductual en pacientes con depresión. Entonces, lo que tenía que ver era justamente, lo que demostraba, era una baja en la eficacia a lo largo del tiempo en estos tratamientos. Sí, lo que pasa es que, bueno, ese es un tema un poco largo. Mira, te lo cuento brevemente. Primero, porque siempre que vos investigás una psicoterapia en el largo plazo te bajan los resultados. Porque vos vas mejorando la metodología de investigación, porque pones más pacientes complejos a prueba con el tratamiento porque sabes que funciona, en vez de poner pacientes más puros como los que tenés al principio. En segundo lugar, en tercer lugar, porque vos tenés una metodología que te va a incluir lo que se llama intention to treat. Vos tenés que tratar a cualquier persona que haya hecho el tratamiento y lo haya abandonado como si fuese un fracaso. Todas esas cosas se van haciendo con el tiempo. Los tratamientos más nuevos normalmente son evaluados con criterios más laxos.
a medida que vos le vas subiendo el rigor, siempre te va a ir bajando eso. De hecho, hay un chiste de un amigo mío, que es una persona conocido en el campo, que es Tom Borkovich, que dice que hay que usar los tratamientos más nuevos antes de que dejen de funcionar. Claro. Es una ironía sobre justamente ese tipo de estudios. Sí. Eduardo, hay una investigación de Fernández Álvarez que habla de... A ver, que no habría diferencia en los resultados, o por lo menos no notables, no diferencias notables, entre los resultados de terapias psicoanalíticas o cognitivas o en general. Pero las diferencias estarían en los factores inespecíficos. A ver, la alianza terapéutica, claro, la idoneidad del terapeuta. Cuestiones que no hacen a la psicoterapia en particular. ¿Vos qué pensás de esta investigación? Dentro de los factores específicos está la idoneidad del terapeuta, la personalidad del paciente y la relación que se da entre los dos. Sí. Claro, la empatía que pueden generarse ambos. Como que eso es más importante a la hora de provocar resultados que la terapia en sí, la teoría de la terapia. Mira, lo que pasa es que ese es un tema extremadamente complejo y es difícil de resumir en 5 minutos, y eso porque tenés una parte de la biblioteca para cada lado. Claro. Yo creo que eso es una generalización, porque si vos mirás el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo, ahí la terapia cognitivo-conductual le gana por absoluta goleada a cualquier otra forma en psicoterapia, el efecto placebo es 0, y la cuestión de la relación terapéutica es muy poco importante comparado con la especificidad de la técnica. Entonces, si vos tomaras el ejemplo del trastorno obsesivo compulsivo, eso es absolutamente falso. Si vos mirás depresión, eso es más cierto, pero hay un problema, porque en la depresión parte del problema es la desesperanza, y vos podés instilar esperanza con tus características de personalidad y con cualquier marco teórico. Claro. El tema además es que vos tenés como un 40% de pacientes que te responden a cualquier cosa, que son pacientes más sencillos, tenés un porcentaje de pacientes del 20 y del 30 que no responden a nada porque son pacientes muy difíciles, y en realidad si vos haces la mirada sobre el remanente, que son donde vos podés tener la diferencia, ves alguna diferencia de superioridad. Lo que pasa es que cuando se hacen los estudios, en el caso de Bruce Wampold, por ejemplo, en general lo que pasa es que engloban en los metaanálisis también estudios que no son de la misma calidad, o ponen estudios que son como muy genéricos y entonces diluyen ese aspecto. Esa es una cosa bastante controvertida. Claramente no es que vos puedas decir que hay una terapia que es infinitamente mejor que las otras y eso, porque los estudios no dan eso. Pero la idea de que las terapias son todas exactamente iguales, también hay un montón de evidencia que la contradice. Claro, entiendo. El caballito fuerte del cognitivismo es el trabajo con la depresión, según leí en tu libro. De ansiedad. Creo que con la depresión es como comenzó y como más se fortaleció. Ahora nos va a decir Eduardo. Yo te quería preguntar ¿cuál es la base de ese trabajo? Entiendo que es modificar esos pensamientos automáticos que tienen que ver con la desesperanza, pero debe haber muchos tipos de depresión y de causas de depresión, y quiero saber qué es lo que buscas modificar ahí y si eso realmente después la persona cambia esos pensamientos automáticos y si efectivamente se siente bien. Mira, yo voy a tratar de hacer lo más sintético posible porque en realidad es un tema extremadamente complejo, pero a ver, mira, primero hay 16 modelos cognitivos de la depresión, a eso sumale modelos metacognitivos, modelos conductuales, dentro de este campo debe haber fácil 20 y pico de teorías distintas que dan origen a tratamientos que te diría se pueden resumir como en 3 o 4 grandes tratamientos. Salvando esa complejidad que yo te enuncio, simplemente, en todos los tratamientos vos trabajás sobre la cognición, pero trabajás sobre la conducta y trabajás sobre la emoción. Claro. En realidad lo haces con recursos distintos. Claramente el campo de la depresión fue el que le dio fama a la terapia cognitivo-conductual, entre otras cosas porque como es la patología más frecuente y demostró funcionar con la misma eficacia que la medicación y a la misma velocidad, eso en su momento, o sea, a fines de los 60, principios de los 70, fue un impacto importante. El tratamiento tiene 3 o 4 partes, según tomemos el tratamiento de Beck, que es el más famoso. Tiene una primera parte que es la explicación del modelo teórico y la explicación de aquello que es la patología para el paciente. Luego tiene un componente que se llama activación conductual, que es pedirle al paciente que incremente la actividad
pero no cualquier actividad, sino aquella actividad que para el paciente es valiosa en el sentido de sus valores y que por lo tanto pueda ser gratificante. Luego está el componente que vos mencionabas, el trabajo sobre la cognición, y luego el final, que sería el componente de prevención de las recaídas y las recidivas. El gran mérito de la terapia cognitivo-conductual es la durabilidad de los resultados. Es mucho más potente que los antidepresivos para prevenir las recurrencias, las recaídas. Qué interesante. Eduardo, te iba a preguntar, bueno, vos te formaste en Londres, de hecho, y sabemos que muchos otros referentes, digamos, de lo que es la disciplina, digamos, más cognitiva, también lo han hecho en el exterior. Si es posible formarse en este país. Sí, de hecho, a ver, en Argentina sí hay formación. De hecho, nosotros tenemos un plan, como yo lo mencionaba al principio, tenemos una carrera de especialización que es un entrenamiento en terapia cognitivo-conductual. Si vos querés, bueno, lo que tenés en el exterior es que podés elegir centros de excelencia en algún tema en particular. Bien. Por ejemplo, donde yo estudié, es el centro, en aquel momento era el gran centro de investigación en trastornos de ansiedad, sobre todo en trastorno obsesivo-compulsivo, y después lo fue en trastorno de ansiedad social. Sí. Pero sí, en Argentina hay formación sistemática en terapia cognitivo-conductual y la hay ya desde hace unos cuantos años. De hecho, la Asociación Argentina es de 1991, más o menos. Bien. Un tema que me interesó es, esta pugna entre los psicofármacos y las psicoterapias. En este sentido, en la actualidad, ¿el cognitivismo puede dar una batalla en pie de igualdad o hasta, si se quiere, superar los resultados del psicofármaco en comparación con la psicoterapia? Mira, en el campo de los trastornos de ansiedad le gana por goleada la medicación. Lo que pasa es que se aplican a cosas distintas, pero si vos mirás los cuadros más comunes, en trastornos de ansiedad claramente hay una ventaja muy grande. Para darte un ejemplo, en el trastorno de pánico vos tenés un tratamiento que dura unas 8 o 15 sesiones, funciona para un 70 y pico, 90% de pacientes, y tiene una durabilidad de resultados donde a 2 años vos tenés una tasa de recaída del 6 al 20%. Con la medicación vos tenés un tratamiento que dura 1 año, como mínimo, tenés una tasa de recaída del 50 al 80%, claro. Tenés una tasa de abandono mucho más grande, o sea que es infinitamente mejor el tratamiento psicológico. Lo que no tenés es, por un lado, una industria multimillonaria que promueva estos tratamientos, y por otro lado, lo que no tenés es tanta gente entrenada que lo pueda llevar adelante. Pero la superioridad es clarísima, sobre todo en términos de eficiencia, es muy notable. ¿Se podría decir que la psicoterapia cognitiva está avanzando por sobre los psicofármacos o no se podría decir eso? ¿Sería muy apresurado? No, tenés un montón de estudios que para un montón de cosas es claramente superior. Lo que pasa es que, bueno, a ver, no es que los psicofármacos no sirven para nada o que sirven exactamente para lo mismo que sirve la terapia cognitivo-conductual. Por un trastorno bipolar, vos al paciente lo tenés que medicar como primera medida y después en todo caso le podés agregar una psicoterapia. La esquizofrenia tenés una situación similar, pero tenés un montón de otras patologías donde realmente la primera elección es la terapia cognitivo-conductual. Si vos mirás las guías clínicas de Gran Bretaña, vos vas a ver que las guías clínicas en muchísimos trastornos mentales recomiendan en primer lugar la terapia cognitivo-conductual. Y en el caso de las psicopatologías graves, por ejemplo, como mencionabas vos, la esquizofrenia, la psicosis, la perversión, ¿cómo funcionan los tratamientos cognitivos conductuales? Mira, en la psicosis ha habido un avance bastante grande porque en el Instituto de Psiquiatría, por la época en la que yo estuve, se empezó a investigar psicoterapia aplicada a eso y hay un montón de desarrollos muy interesantes. Es un tema un poco controvertido, pero hay intervenciones específicas para pacientes con síntomas psicóticos. En otros trastornos mentales, como los trastornos de personalidad, los resultados son buenos. Ahí sí hay mucho progreso. Y en trastorno bipolar hay formas de psicoterapia específicas que se agregan al tratamiento farmacológico. Realmente, desarrollo ha habido un montón. La verdad que si hay algo que se ha hecho es investigación y desarrollo de tratamientos en los últimos 30 años. Ahora, tampoco es que sea una panacea que no va a resolver todos los problemas, etcétera, etcétera, pero es un buen tratamiento y en algunas cosas tiene resultados muy interesantes. Vos, Eduardo, según leí en tu libro, le decís a tus pacientes el diagnóstico que tenés en mente, bueno, después de un proceso psicodiagnóstico. Eso me llamó la atención. ¿Lo haces con todos los pacientes
transmitir el diagnóstico? Sí. Mira, primero en la Ciudad de Buenos Aires el artículo 23 de la ley te dice que eso es lo que tenés que hacer, la ley global de salud, o sea que no hacerlo sería incumplir la ley, al menos en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien la ley de salud mental es bastante difusa en ese sentido, la ley general de salud te plantea eso. En segundo lugar, vos tenés que caracterizar de alguna manera el problema para explicar también al paciente por qué vas a intervenir como vas a intervenir o por qué le vas a proponer el tratamiento que le vas a proponer. Ahora, yo no transmito eso por un afán taxonómico de ponerle nombre a las cosas, sino para definir el problema y también para poder presentar el modelo de tratamiento. La última razón es más de índole ética, que es que uno trata de obrar de una manera que genere la mayor simetría posible con el paciente, tratar de informar al paciente para que el paciente pueda dar el consentimiento con un poco más de simetría, porque si no la relación es muy despareja en términos de poder. ¿No tiene algunos pacientes donde tiene un efecto quizá negativo decirle el diagnóstico? Estoy pensando, por ejemplo, en una especie de profecía autocumplida, reforzar por el efecto que provocan tus palabras esa sintomatología. Lo que pasa es que, mira, primero no es una cosa que yo vea, la verdad que no, pero en segundo lugar, mucho que ver con cómo vos lo transmitís. Yo no digo eso como un veredicto inapelable, sino como una hipótesis de trabajo. Yo le puedo explicar al paciente en qué consiste. En general, los pacientes les tranquiliza bastante, se reconocen mucho cuando vos le haces una descripción o le mostrás algún libro que describa la psicopatología. Pero además está el problema de que vos en el fondo siempre vas a tener la hipótesis diagnóstica y si no se la transmitís al paciente, igual la tenés en la cabeza y te estarías autorizando a un lugar de poder que en realidad no tenés por qué tener, digamos, no tenés por qué ocultarle al paciente qué es lo que pensás que le pasa y qué es lo que vas a hacer al respecto. Bien, Bien, ¿me ibas a decir algo más? Justo te interrumpí. No, es simplemente el equilibrio entre los dos principios éticos, ¿viste? Por un lado el principio de beneficencia, donde vos se supone que tenés que actuar en beneficio del paciente, pero equilibrarlo con el principio ético de la autonomía, que el paciente también tiene derecho a decidir sobre sus problemas, sobre lo que quiere hacer, digamos, al respecto. Y sobre todo la información se transmite en consideración de este segundo principio ético, la cuestión de la autonomía. Claro, lo que pasa es que, según mi opinión, en el campo de la salud mental es tan frágil, en el sentido que esos principios me parecen un poco extrapolados de la medicina. En salud mental las palabras de uno tienen mucho efecto, pero igual estoy de acuerdo en vos. Lo que pasa es que estaba pensando quizá en casos donde, bueno, el nivel de sugestión y de dependencia del paciente a las palabras quizás un efecto secundario, pero sigamos esta línea. Vamos un segundito vamos a poner un tema y seguimos con la entrevista con Eduardo Keegan, que nos vamos a seguir hablando de cognitivismo. Bien, bueno, seguimos hablando con Eduardo Keegan de cognitivismo, profesor e investigador de la UBA, que estudió en Londres. Principalmente, ¿qué sentís que se viene a nivel psicoterapia en Europa, en Estados Unidos, que está empezando ahora para adelante? A ver, mira, primero vos mencionabas el tema de la tercera ola y eso, Stefan Hoffman y Stephen Hale, que han sido los que más han discutido sobre este tema, de la tercera ola, la no tercera ola y todo eso, están haciendo un libro juntos. Yo creo que cuando eso salga, eso va a probablemente ser un puente de unificación del campo. O sea, creo que vamos a tener una terapia remozada, una terapia cognitivo-conductual remozada y quizás con un nombre diferente, pero para poder designarla propiamente como una forma moderna de terapia cognitivo-conductual, pero creo que ese es un factor. ¿Qué condimentos tendría ese plato de nuevo cognitivismo para entender de qué se trata, qué elementos tiene? A ver, en realidad tiene que ver con cosas que vienen pasando hace 15 años. Nosotros estamos trabajando mucho más interesados hoy en día en los procesos que se dan en los distintos diagnósticos más que en los diagnósticos en sí mismos. La terapia cognitivo-conductual se está alejando del sistema clasificatorio psiquiátrico tradicional y está trabajando más en los procesos compartidos en distintas psicopatologías, con la ventaja de que
a su vez tiene un sistema que es concordante con el sistema psiquiátrico de diagnóstico convencional. Bien, no basarse en el síndrome observable, sino en los procesos compartidos en distintas situaciones. El proceso que está mal. Distintas patologías, digamos, con lo cual crear una psicoterapia, una terapia de aceptación y compromiso es un poco un ejemplo de eso. ¿Cómo sería eso? Bueno, a ver, toda la psicopatología se caracteriza por una atención autoenfocada en los propios pensamientos, en los síntomas, y eso, bueno, tener un componente en el tratamiento que modifique eso. Muchas patologías comparten pensamiento recurrente negativo, tener intervenciones específicas para pensamiento recurrente negativo, independientemente de cuál sea el diagnóstico en el cual eso ocurra. Claro. La terapia más centrada en los procesos, no tanto en los diagnósticos, como en la especificidad de los síntomas. Pero eso es un movimiento que viene ya de hace 15 años, lo que pasa es que ahora se está coronando con una organización más sistemática, porque además hay mucha investigación hecha en los últimos 15 años. Yo creo que una de las deudas es de la psicología es dar un manual como el DSM, pero quizás viene del lado de la psiquiatría, más enfocado en la medicalización, pero de esto de procesos me parece perfecto. ¿Ibas a preguntarle algo, Dante? ¿Qué nos recomendás a nosotros como estudiantes para meternos en esta tercera ola, en el estudio del cognitivismo? No le podemos decir tercera ola, pero la verdad es que no hay otro nombre todavía que venga a ocupar el lugar, ¿no? Para hablar de este cognitivismo como de segunda, tercera generación. El cognitivismo y la tercera ola son dos cosas distintas. En realidad, justamente la tercera ola no es muy cognitivista. Entonces, lo primero que le diría es que tendría que leer un poco esa parte de historia. Parte del problema es que no ha habido tantos libros que se produjeran para contar esto, porque es como una cosa como que todo el mundo sabe, entonces nadie se ha ocupado de sentarse y escribir un poco un manual. Hay por eso no tenemos dónde leer. Muy interesante, si quieren, en este sentido, que es una enciclopedia que editó Stefan Hoffmann y que se publicó el año pasado. Esa es una especie de obra monumental de montones de páginas, donde se le ha pedido a cada experto que escribiera un poco sobre su tema y se compaginó, son un montón de volúmenes. Eso es una recomendación. Se llama Enciclopedia de Terapia Cognitivo-Conductual y es claramente una de esas obras para universidades. Bien. Lo otro que yo les comentaría, 2 minutitos brevemente, que a mí me parece lo más interesante, que en el Reino Unido y en Australia se han generado programas públicos a nivel nacional de entrenamiento de terapeutas en terapia cognitivo-conductual. Y en Inglaterra, por ejemplo, en cada municipio de Inglaterra hay un terapeuta que está entrenado para ofrecer al menos los tratamientos más simples. Y eso, para mí, es una de las grandes revoluciones, porque estamos hablando de planificación de la psicoterapia a nivel nacional. En Australia siguió el ejemplo y son programas que tienen un fondeo muy grande, de muchísimo dinero comprometido del Estado y miles de terapeutas entrenados para que realmente esto sea accesible en forma gratuita a todo el mundo. Qué interesante. ¿Y ves que acá en Argentina se puede llegar a dar algo de esto en el futuro? Mira, en el futuro a largo plazo, porque en general la Argentina no se ha caracterizado por justamente tener programas públicos bien organizados, entrenamiento y sistemáticos, eso, pero como poder hacer, se puede hacer. Claro. Nosotros no estamos todavía recibidos, trabajamos de acompañante terapéutico algunos, por ahí en los fines de semana, o salpicamos en algunos días de la semana, y lo que vemos es que nos solicitan mucho para casos de jóvenes con Asperger, con lo que se llama TGD, Trastorno General de Desarrollo, autismo y todo ese espectro. Notamos como, aunque somos jóvenes, averiguamos un poco y notamos como que hay mucha prevalencia de eso. No sabemos si es porque ahora se diagnostica más casos así parecidos, o porque realmente aumentó este síndrome en los chicos. ¿El cognitivismo ha trabajado esto? ¿Cómo lo ha trabajado? ¿Hay avances en esto? Mira, en realidad yo no creo que haya aumentado la prevalencia. Lo que pasa es que en la medida en que vos le das cobertura a algo y entonces hay recursos para atenderlo, tenés lógicamente mucha más demanda de profesionales. En realidad los tratamientos que han demostrado funcionar con todo el espectro de trastornos generalizados del desarrollo son tratamientos del campo cognitivo-conductual. Algunos son más conductuales, más puramente conductuales, sobre todo para los casos más graves. Otros son un poco más cognitivos conductuales. De hecho, uno de los manuales para el tratamiento de Asperger más sonados o más famosos es el de Chris Atwood, que ya se desarrolló hace unos cuantos años. De hecho, uno de los expertos más grandes en esto también es británico, es Simon Baron Cohen.
sí, hay un montón de tratamientos específicos. Lo que pasa es que esto es una patología muy compleja, que por diversas razones no es tan asequible al cambio psicológico, pero sí, efectivamente hay protocolos, y justamente una de las piedras de mucho conflicto con el psicoanálisis en Francia ha sido el tratamiento del autismo. Bien, en Francia, mirá, que tiene una tradición psicoanalítica importante, muy marcada. Yo te quería preguntar, porque leí en tu libro que me pareció muy concreto, muy piola, muy ameno para leer, que dividís lo que es psicoterapia del desarrollo personal, dividido de lo que es psicoterapia sobre un trastorno, sobre un síndrome, psicoterapia de lo que es el desarrollo, que es para acompañar lo que es los vaivenes humanos en general, el sufrimiento diario, de lo que es ir a atacar con una psicoterapia un trastorno, que puede ser insomnio, ataque de pánico, bulimia, etcétera. Me pareció curiosa esta línea que vos trazás del desarrollo. Yo no sabía que también de la psicoterapia cognitiva se manejaban se barajaba dentro de lo que es una psicoterapia, esto que más bien lo tenía del lado del psicoanálisis. ¿Nos podés contar un poco cómo sería una psicoterapia así del desarrollo? Mira, en realidad las personas, digamos, muchas veces te consultan por cuestiones que no son trastornos. Un ejemplo clásico de eso se supone que cuando una persona tiene conflicto con la pareja, uno no puede decir que eso sea un trastorno mental o que sea porque alguien tiene un trastorno mental. Pero más concretamente, muchas veces la gente te consulta porque tiene incertidumbre sobre para dónde encarrilar su vida, y uno lo que hace es usar las herramientas de la psicoterapia para tratar de que esa persona logre lo que quiere de la vida, o sea, que sea lo más genuinamente él mismo que uno pueda lograr, esclareciendo valores, esclareciendo metas y tratando de ayudar a la persona a alcanzar esas metas en términos de sus valores, no los del terapeuta. Eso es una cosa muy buena de la psicoterapia. Esto no es una crítica al psicoanálisis, lo que pasa es que en el psicoanálisis, como era una cosa, Freud era un pionero en eso, no tenía tan en claro la división de estos campos, aunque Freud claramente empezó con un criterio médico de intentar focalizarse en trastornos y no se imaginó tanto que el psicoanálisis iba a terminar sirviendo para eso también. Yo la única cosa que hago, digamos, en ese artículo es señalar las diferencias, porque ahí el concepto de eficacia es completamente distinto. En realidad la eficacia es simplemente ayudar a la persona a seguir una vida que sea de acuerdo a sus valores, no curarla, porque eso no es un trastorno, es decir, no hay un criterio de salud o enfermedad. Y también no sé si hay, vos me dirás, si hay criterio y forma de medir, si es medible en algunos resultados en terapia. Antes de tener esta conversación con vos, charlábamos sobre si todo lo que sucede en terapia es medible, los efectos, como citábamos, por ejemplo, la capacidad de amar de una persona, el disfrute, cuestiones así que son muy íntimas, personales, quizá difíciles de poner en palabras y menos de testear. En realidad hay bastante desarrollado de eso, desde paradigmas bastante distintos. Por ejemplo, qué sé yo, la gente del campo de la psicología positiva, por ejemplo, se ha ocupado de generar instrumentos para evaluar emocionalidad positiva, una cantidad de constructos que ellos han diseñado. Bueno, eso puede ser controvertido, pero hay un intento sistemático de hacer eso. En la terapia cognitivo-conductual no se trata simplemente de reducir emociones negativas, también se trata de promover la emocionalidad positiva, y también tenés instrumentos para eso, tenés instrumentos genéricos de evolución de la psicoterapia, si la cosa funciona bien o no. Hay 4 o 5 instrumentos que se pueden utilizar para eso. Hay bastante sistematización. Lo que pasa es que la forma en la que se enseña psicoterapia en Argentina parece que te lo cuentan como si fuera una especie de arte, donde nada es mensurable, todo es del campo poético. La verdad que la psicoterapia en el mundo desarrollado no es así. Ajá, claro. Bien, para cerrar, ya nos tenemos que ir. Yo te quería a ver si nos contás tu concepción de lo que es. Hemos leído varias cosas, de hecho yo y también Luciano somos practicantes de Zen, pero bueno, hemos leído bastante de mindfulness, pero queríamos saber, en boca y en opinión tuya, ¿qué opinas de esto? Y cómo viene, qué lugar viene a ocupar en lo que es la psicoterapia cognitiva. Mira, en realidad la mindfulness fue algo que fue buscado por el modelo cognitivo-conductual, en el sentido de que gente que estaba investigando en depresión y en trastorno límite de la personalidad se interesaron por la mindfulness porque por razones teóricas
ese desarrollo teórico de la terapia cognitiva, la mindfulness aparecía como una estrategia interesante. Yo te comentaba hace un rato el papel de la atención autoenfocada. Una cosa básica que haces en mindfulness es hacer que tu atención esté focalizada en el ahora, en la situación tal como es, sin evaluarla, sin juzgarla. Eso es exactamente lo que se intenta hacer muchas veces en el campo cognitivo-conductual. Por eso fue buscada deliberadamente por los investigadores como una estrategia que tenía lógica dentro del marco teórico cognitivo-conductual. En general la mindfulness se la usa como una estrategia de regulación emocional, sobre todo como una estrategia de cambio atencional o de entrenamiento atencional, tal vez para ser más preciso, y también creemos, esto no está demostrado, pero creemos también que puede operar por el lado de promover la emocionalidad positiva. Estas serían las tres grandes razones por las cuales se utiliza mindfulness en un montón de protocolos de terapia cognitivo-conductual. Bien. Me queda pensando esto de pensar en el ahora y aceptándolo. En la depresión se piensa mucho en el pasado, atormentándose por eso. En una ansiedad se piensa mucho en el futuro y acá vendría a focalizar en el aquí y ahora, digamos. Claro, por ejemplo, en el pensamiento recurrente negativo que puede tener la aversión hacia el pasado, que se llama rumiación, o la aversión hacia el futuro, que se llama preocupación, una de las estrategias que vos tenés para contrarrestar eso, para regularlo, es la mindfulness. No es la única, pero es una que se utiliza y es muy popular. Perfecto. Como estudiante de psicología de último año, la última pregunta y ya cerramos. Para saber todas estas estrategias, instrumentos, tipo de terapias que ¿hay alguna página, un sitio web que reúna esto, que uno a partir de ahí pueda profundizar más? ¿Hay alguna base de datos que sea accesible, ¿no?, para nosotros? Pueden entrar en principio, bueno, yo algo tengo en mi página web personal, me pueden buscar por Eduardo Keegan, digamos, está la página institucional de la Universidad de Buenos Aires, CIUBA-AR, donde pueden entrar o bien por mi apellido, o bien por la cátedra de psicoterapias, o bien por el posgrado de cognitivo-conductual. Todos esos links dan acceso a materiales. Pueden también acceder a la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva. Pero también pueden usar Google Académico, que es una gran estrategia. Pongan el Google, ponen académico y buscan ahí con algún descriptor terapia cognitivo-conductual y van a encontrar. Pero, o sea, ¿no hay un sitio web que reúna en orden de eficacia o en orden de experimentos de lo que ha sido probado, no? De acuerdo al síntoma, a la patología, ¿no hay eso? Esto sí, si lo quieren buscar en el mundo, yo lo que les sugeriría es un buen lugar. Lo que pueden ver son las guías clínicas del Instituto Nacional de Excelencia Clínica de Gran Bretaña, que se llama NICE, N-I-C-E. Bien. El NICE es un gran sitio para buscar información. En castellano no recuerdo que haya un sitio que tenga, digamos, esa información. Bien, pero perfecto. Si ustedes buscan guías clínicas en inglés, Clinical Guidelines, ahí van a tener un montón de información. Claro, porque en castellano o usamos algo desordenado, el Google Académico, o bien vamos a distintas escuelas buscando cada una lo que tiene para dar, cada una, pero no de forma reunida. Una forma simple puede ser, accedan al proyecto de investigación que se hizo en la cátedra sobre guías clínicas y ahí pueden tener información sobre dónde referirse porque hay publicaciones hechas. En la UBA. Acceden en la UBA a guías clínicas, ponen guías clínicas como descriptor, se van a encontrar con los trabajos de Christian Garay y Guido Corman, que son dos profesores de la cátedra, y pueden encontrar en esos papers, van a encontrar en el anuario de la facultad que está online, se puede consultar online, van a ver información y ahí van a tener un montón de referencias. Qué interesante. Bueno, Eduardo, muchas gracias por tu disposición, por la charla a estas horas, que debes estar cansado de la clínica y bueno, tus tareas de hoy, y bueno, gracias por darnos este tiempo y bueno, te invitamos a seguirnos escuchándonos, que van a estar distintos exponentes más del lado de la teoría que vos participás, porque bueno, es más o menos lo que no nos enseña en la universidad y es lo que estamos curiosos de que nos genere disonancia cognitiva. Un saludo muy grande y espero que le hayas pasado bien. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Eduardo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa de La Caja Negra. Yo, yo.
Soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí. De un barrio obrero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí. El pueblo entero está primero y luego me importa un maní. Soy un rapero, informar es lo que debo, sí. Como un reportero, pero del guero vine a comunicar la verdad que no sale en la caja negra que miente y engaña. Yo soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí. De un barrio obrero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí. El pueblo entero está primero y luego me importa un maní. Soy un rapero, informar es lo que quiero, sí. Como un reportero, pero del guero vine a comunicar la verdad que no sale en la caja.